Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase de Historia de la Música, nuestra última clase de semestre. Hoy 5 de abril del año... Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra última clase de Historia de la Música. La última clase de este semestre, Dios quiera. Hoy, 5 de abril del año 2022. Y finalizaremos con el grande, el más sobresaliente, el connotado, Ludwig van Beethoven, el músico más representativo de la música. No vamos a quitarle méritos a los otros, cada cual tiene sus méritos propios, pero sucede que cada que se menciona en cualquier lugar, en cualquier grupo social, música, inmediatamente se lo asocia con Beethoven. Y es que este personaje tiene unas particularidades muy especiales. Dignificó la profesión del músico, tuvo criterio, revolucionó no solamente la música, aportó a una visión distinta de la sociedad, coherente en sus postulados. Muy bien, entonces pido permiso a ustedes para grabar la clase. Si alguien no está de acuerdo, pues lo expresa. Bueno, antes de entrar en el tema propiamente dicho, algunos exámenes ya los he calificado. Hay unas cosas extraordinarias, personas muy preocupadas, que se nota el deseo por entregar un buen examen. Desafortunadamente muy pocos hay en el otro sentido. Se han dado todas las oportunidades, explicaciones, aclaraciones, no se ha sido rígido en la calificación. Si hay buenas calificaciones, a la verdad ha sido porque ustedes son muy juiciosos, muy juiciosas, y porque hemos flexibilizado este proceso de evaluación. Por algo pueden sacar más de 5.1, 5.2. A nadie se le ha negado una respuesta, una inquietud, una pregunta. Inclusive hay personas que en este último examen me llamaron hasta 3 veces pidiéndome claridad, y se brindó esa claridad. En el tercer punto se le dio 2 enfoques, uno de inclusividad y otro de compararlo con la sociedad. De cualquier forma que lo haya contestado es válido. Hemos tratado de ver la materia democráticamente. Si yo los incito, les propongo ir construyendo un mejor país, una mejor sociedad, no puedo ser incoherente y ser drástico en las cosas y hacer una materia de forma tradicional. No, hemos visto lo más importante, he tratado de no mortificar, por lo tanto los nombres, fechas se han reducido. En virtud de la inclusividad se ha visto la materia desde muchas aristas, desde muchos ángulos, muchas ópticas, porque el mundo es diverso. Como les dije en algún momento, cuando ustedes salgan a la sociedad no se van a encontrar con un grupo, con una comunidad, todos músicos, todos violinistas, todos clarinetistas. Hay músicos y no músicos, hay abogados, hay personas que están en la academia, que están en el trabajo, en los negocios, hay de todo en la sociedad. Por eso toda materia debe ser en ese sentido. Así lo hemos hecho. Bueno, pero pues desafortunadamente todo termina, todo acaba. A mí me encantaría volver a ser profesor de ustedes, mucho mejor si el próximo semestre ya es presencial total.
Pero pues eso depende que haya el espacio en la universidad, que hayan horas libres, primer lugar. En segundo lugar, eso se convoca a concurso, pueden seleccionar una u otra hoja de vida. Y en tercer lugar, eso depende ya también de la manifestación de los estudiantes, puesto que la universidad es democrática y ustedes tienen voz, tienen voto para expresarse frente a los distintos estamentos de música y de la universidad. Bueno, entonces no me queda más que antes de empezar esta clase, de pronto se llega a ir a internet, les agradezco de una vez su atención, me ha llenado de alegría. Ustedes son la esperanza de un nuevo mundo, y no es que repita las palabras que se escuchan por un lugar u otro, no, en verdad son la esperanza de un nuevo país. ¿Por qué? Se lo demuestro. Tienen la mentalidad abierta, tienen ímpetu, fuerza, brío, son artistas, son buenas personas, entonces son la esperanza. Ojalá las cosas cambien en mayo, en agosto, ya pueden votar, voten a conciencia, no les puedo decir por quién, pero trascendiendo más allá de una visión política, sino desde la misma Constitución, que dice preservar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, busquemos los caminos de la vida, del respeto, de la justicia, esos caminos. Ustedes ya verán a quién eligen. Entonces, les quedo supremamente agradecido. Perdón, alguna cosita que haya hecho mal, somos humanos. Los quiero muchísimo, 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 como si fueran mis propios hijos. Lo más importante después de mi familia son ustedes. Después, miren que son más importantes que mis coterráneos tambeños. Son un poquito más. Es mi familia, después ustedes, después mis coterráneos tambeños. Así de claro. Y después el resto. Todo. Quiero a toda la humanidad. Intento ser un filántropo. Filántropo es el que ama a la humanidad. Intento serlo. Es mi sueño. Y quiero a todos, pero un poco más a mi familia en primer lugar y a ustedes en segundo lugar. Bueno. Gracias, profe. Con todo gusto, Julián. Bueno, entonces al final hablamos de una propuesta de examen final que creo que les va a gustar. Por ahora prosigamos con la clase, pero más sin embargo, si tienen algo que decir de esto que he hablado hasta ahora, bien puedan. En cualquier momento pueden hablar de lo que se esté discutiendo en ese instante o de cualquier otra cosa anterior o nueva, como sea. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a proceder con las diapositivas de la sesión de hoy. Hoy nos corresponde mirar Ludwig van Beethoven, pero miraremos este compositor más allá de los textos tradicionales. Miraremos lo oculto. ¿Será sin intención o con intención? Siempre sucede en la historia que se tape algunas significaciones, algunos perfiles de los grandes hombres de la sociedad. Entonces, Beethoven, su principal característica es ser un revolucionario. Al 97% lo es. No está mal una biografía de fechas, obras, nació aquí, nació en esta fecha, murió en esta fecha, nació en este lugar, murió en este lugar, estas fueron sus obras, pues no es pecado, pero no se estaría cumpliendo a cabalidad con lo que exige una educación ética, honesta y reflexiva. Eso les había dicho. Mi cátedra es ética, reflexiva, honesta, verdadera. Es por eso que a veces se tocan unos temas delicados, pero tiene que ser así. Si la academia claudica, como a veces con comprensión claudican en su criterio las personas que necesitan un cargo y tienen que votar en virtud de eso, yo no los critico, porque debe ser duro no tener que llevar a la casa. No lo critico, yo no soy un inquisidor.
Sí critico al que, pudiendo votar a conciencia, no lo hace. Pero si ellos tienen que claudicar frente a las necesidades, yo creo que la academia no puede claudicar. Tiene que ser sincera, ética, reflexiva, verdadera, honesta. En virtud de eso, enfocaremos a Beethoven desde su personalidad principal, como debe ser, como se lo debe de enfocar a mi modo de ver, en todos los conservatorios. Desafortunadamente no le dan esta visión. Entonces tenemos ahí Ludwig van Beethoven, sinónimo de música. Su título, rescatando su estilo principal, el revolucionario, por lo que ya había dicho. Este subtítulo lo acabé de explicar. Su estilo principal, ser revolucionario, tanto en su parte musical, como en su parte filosófica, como en su parte social. Por lo tanto, he colocado una imagen un poco moderna de Beethoven, sin poder faltar los signos musicales. Entonces hemos colocado una imagen distinta a las imágenes tradicionales. Muy bien, cualquier momento pueden intervenir, y para finalizar, como parte de lo que vamos a hablar al final de la clase, que es una propuesta último parcial, también se va a contar como despedida las participaciones para el último parcial, que la propuesta la diré al final, no se imaginen nada, dejen ahí nomás hasta que se la mencione. Historia de la música. Hoy es 5 de abril del 2022. Entonces, quien participa se hace acreedor a una unita más, una décima más. Muy bien, proseguimos. Segunda diapositiva. ¿Alguien está de acuerdo o no está de acuerdo con esta primera diapositiva? Por ejemplo, diga, no, profe, esa fotografía sí no, a nosotros nos gusta una fotografía muy tradicional. Creo que no. Bueno, proseguimos. Beethoven se movió en dos periodos, el periodo clásico y el periodo romántico. El periodo clásico porque las formas de esta etapa las llevó a su máxima expresión, las explotó al máximo. ¿A qué me refiero? A la sinfonía. Ya estamos dentro de la clase, entonces todos estos datos los pueden ir tomando apuntes, los que no están en las diapositivas. La sinfonía la llevó a su máxima expresión, con 9 picos de un Himalaya sinfónico. Existe un Himalaya sinfónico, de por sí el género sinfonía es grande, y aún así, siendo grande, Beethoven colocó 9 picos que sobrepasaban las cimas de ese Himalaya sinfónico, y son sus 9 sinfonías, sus 9 principales sinfonías. Hay una anterior, la de Jena, que será anterior a la primera, una sinfonía más, y la 10ª sinfonía, que hace poco, incompleta, se hizo una propuesta de complemento, entonces serían 11, pero pues realmente son 9 son las propiamente dichas como sinfonías. Su 9ª sinfonía incluyó coros, incluyó un mensaje, incluyó un testamento, además del que ya había escrito, el testamento de Heiligenstadt, a la humanidad. Su 9ª sinfonía también llevó, y después de Beethoven, como les había mencionado, difícil componer sinfonías. Lo hicieron, pero como no un género grande. Schumann tuvo sinfonías muy modestas. Brahms compuso sinfonías grandes, pero porque son la continuación de las de Beethoven. Se dice que la primera de Brahms es la 10ª de Beethoven. Lo que sí existió en el romanticismo fue el poema sinfónico, que es una sinfonía que describe un texto, un programa, un libreto. Pero el poema sinfónico, a diferencia de la ópera, no lo hace con voz, con canto, sino que lo hace con los mismos instrumentos, al cual se puede agregar un narrador. Pero la historia en el poema sinfónico lo cuentan los instrumentos a través de su timbre, a través de su armonía, a través de su expresión, crescendos, decrescendos, etc.
Bueno, ya recuperaría el campo de la sinfonía Mahler, Gustav Mahler, que eso ya corresponderá a Historia de a Música Contemporánea 1, quinto semestre. Bien, otro aspecto que estábamos hablando del clasicismo, que lo llevó a su máxima expresión, fue la forma sonata. Él aplicó la forma sonata en sus sinfonías, en sus cuartetos de cuerda, en sus sonatas mismas, en sus conciertos, pero ese concepto de sonata fue enriquecido y extendió, infló, perdónenme utilizar la palabra tan coloquial, infló, expandió, digamos mejor, las fronteras de la forma, del esquema, del modelo sonata. Muy bien. ¿Qué llevó tanto? ¿Qué otra cosa la llevó a su máximo expresión? Entonces mencionamos 1, la sinfonía, 2, la forma sonata, y 3, el cuarteto de cuerdas. La forma cuarteto de cuerdas, escrita para un cuarteto de cuerdas, la evolucionó. Y es como dentro de sus cuartetos, 17 cuartetos de cuerdas, hay uno que se llama La Gran Fuga. Y eso es un antecesor del abstraccionismo. Beethoven entró en el psicoanálisis. Ya trascendió su música de la faceta racional a la faceta subconsciente, inconsciente segundamente, porque esa obra es una obra muy densa, una obra que respondía no a modelos establecidos del mundo, sino a los de su propio cerebro. Me permito establecer la diferencia entre figuralismo y abstraccionismo. Ajá, diga, señorita. Qué pena interrumpirle. ¿Me repite el nombre de la obra, por favor? La Gran Fuga, cuarteto para cuerdas, para cuarteto de cuerdas, La Gran Fuga, ¿no? Entonces, me permito mencionarles qué es abstracto y qué es figuralismo. Abstracto es el antónimo de figuralismo. Todo el arte en el que usted tome un modelo existente, sea de la naturaleza, sea del mundo artificial transformado por el hombre, sea del universo, o sea del mismo ser humano, alguna parte de su cuerpo, cualquier cosa, así se ha transformado, así sea que esa figura la muestre geométricamente, o la muestre borrosa, o la muestre sugerida, transformada, etc., ha tomado un modelo, así sea que la cambie muchísimo, pero ha tomado un modelo. Eso será figuralismo. Y todo el arte, desde sus inicios hasta principios del siglo XX, va a ser figuralista. Entonces vemos las obras de Picasso, cuadriculadas, pero esto no es un ser humano común y corriente, es un ser humano cuadriculado. Sí, pero es un ser humano, cuadriculado, pero es un ser humano. Ha tomado un referente existente. Pero cuando usted mire esos cuadros en una exposición que no tienen ni pies ni cabeza aparentemente, es porque han salido de lo más profundo del cerebro. No tiene referente en lo exterior, sino en lo interior. Eso va a ser abstracto, lo que sale del profundo, del inconsciente, del subconsciente, o la segunda mente, como de cualquiera de las tres formas que quiera llamar. Muy bien, entonces ahí diferenciamos abstraccionismo, figuralismo con abstraccionismo. La Gran Fuga es una obra abstracta, y quien ha escuchado eso en su primer momento dice, pero ¿qué es que hace Beethoven? ¿Qué se le ocurrió? Este señor qué es? ¿Hasta dónde es que ha llegado? Entonces las tres cimas que colocó en géneros fue la sinfonía, la forma sonata y el cuarteto de cuerdas principalmente. Muy bien. Y él hizo la transición al romanticismo. ¿Por qué? Porque él también se encargó de tumbar a los reyes. Él fue de los primeros antimonarcas que hubo. Él les decía a los reyes, ustedes son reyes. Se pensaba que los reyes eran así porque eran hijos directos de Dios, descendientes directos de Dios. Y Beethoven les dijo, no, ustedes son hombres comunes y corrientes. Son monarcas por casualidad. Yo soy Beethoven y me hice músico. No soy músico por casualidad, les decía. Y los atacaban. Inclusive la anécdota cuando
sale muy... Beethoven era bipolar, estaba muy calmado y de repente explotaba en ira. Eso lo refleja en su música. Piano, piano, y de repente de un compás a otro, fortísimo, o tres Fs. Beethoven en una ocasión salió muy disgustado con Lichnowsky, con el príncipe Lichnowsky, y desde su jardín, en el jardín, destruyó con su bastón un busto de Lichnowsky, y a la ventana que se encontraba este príncipe le gritaba: Lichnowsky, orejas de burro, yo soy Beethoven porque me hice músico y tú eres monarca por casualidad. Entonces fue el primer antimonarca. Otra anécdota no la cuento porque está en las diapositivas. Muy bien, otra visión revolucionaria de Beethoven. Mire los aspectos revolucionarios. Otra es, Beethoven amó la naturaleza. La naturaleza hasta el clasicismo era ese espacio de la creación al cual tengo que someter, porque me hacen daño. Los animales me pueden matar en la naturaleza. El clima me puede enfermar. Los insectos me pueden aplicar una enfermedad, una infección. Esa era la visión del clasicismo, a la naturaleza someterla. Pero en el romanticismo ya fue una naturaleza hermana, una naturaleza llena de vida, que me permite los alimentos, que me permite el aire puro, la paz, la tranquilidad. Y es una expresión múltiple de vida. Ese es el concepto del romanticismo. Y Beethoven fue pionero de eso. Él decía: para mí es más importante un árbol que un ser humano. Para mí vale más un árbol que un ser humano. Le decía, más tranquilo me siento en la naturaleza. Ese es otro aspecto revolucionario. Entonces cambió. Y de una vez, son datos importantes, les menciono una anécdota que sucedió en Viena a finales de 1700. Esto es una leyenda verdadera. Se descubrió en un bosque, en una selva cercana a Viena, pues cercana relativamente, no a miles de kilómetros, sino relativamente cercana a Viena, un niño que había crecido solo. No se sabe quién lo ayudó a crecer, si fue una persona cavernícola, una persona que nunca salió a las ciudades, o fueron los mismos animales. Este pequeño ser humano se lo conoce como el pequeño salvaje, o le petit sauvage, el pequeño salvaje, sauvage. A este niño lo encontraron un poco menos de 10 años y él no podía hablar, no tenía modales, no podía comportarse en la sociedad y casi no podía ni caminar bien. ¿Qué hicieron los famosos racionalistas, como vimos en las clases anteriores del clasicismo? Le enseñaron: no, a este niño tenemos que salvarlo y le vamos a enseñar a hablar y le vamos a enseñar a comer con cubiertos, con cuchara, y le vamos a enseñar a vestir. ¿Y quién fue el que se encargó de esa labor? El famoso doctor Itard, I-T-A-R-D, Itard. Total, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Atormentaron mucho a ese niño. Logró pronunciar unas palabras, logró comer con herramientas, con cubiertos, pero fue una tortura. Al final, ellos mismos dijeron: ¿habría valido la pena intentar cambiar a esta persona? Entonces era la naturaleza a la que la tenemos que someter. Nosotros los hombres somos superior y la naturaleza tenemos que someterla. Si encontramos a Jan Itag, un ser humano que pertenece a nuestra especie en la selva, tenemos que hacerlo como nosotros. No, los indígenas tienen que ser como son. ¿Sí? Ese es el equilibrio. Entonces Beethoven fue un revolucionario también en la naturaleza.
Muy bien, entonces como Beethoven fue la transición entre el clasicismo y el romanticismo en lo musical, en lo político también, él anticipó la dignificación del músico. El músico vale por sí solo, entonces da la transición entre estos dos periodos. Bien, recordemos, voy a unas cositas muy cortas de romanticismo para poder entender algo de la personalidad de Beethoven, no porque me esté saliendo del tema y me esté yendo al otro semestre. ¿Qué más quisiera ser profesor también de ustedes el próximo semestre? Es para comprender la personalidad de Beethoven. El romanticismo es lo que sigue al clasicismo, o sea, al imperio de la razón. Pero ese cambio de clasicismo a romanticismo fue una caída súbita del imperio de la razón por la pasión. Ahí se dio cuenta que el hombre es más pasión que razón, que esa cosa que dice, la diferencia entre el hombre y los animales es que el hombre es un ser racional y los animales no. Eso no es así. Nos hemos dado cuenta por las guerras y por muchas cosas que el hombre es más pasión que razón. Y eso se quedó demostrado en el paso del clasicismo al romanticismo. Es por eso que no comparto la destrucción de las protestas, pero comprendo. Y quien provoca es el verdadero culpable. Bueno, el romanticismo, al contrario de la norma, de lo cartesiano, impone la libertad, el capricho, la irracionalidad, el impulso, el instinto y el deseo. Rompe las leyes religiosas, musicales, artísticas, sociales, políticas, etc. Tanto que la irracionalidad, lo fuera de lo común es romántico. Es romántica la noche, es romántica la muerte, es romántica la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad se sale de lo normal. El clasicismo es lo normal, lo ajustado, lo cartesiano. La enfermedad se sale de lo normal. Por eso encontramos en el romanticismo Beethoven sordo, Schumann con desviaciones mentales, Schubert con sífilis, encontramos Mahler también con problemas mentales, encontramos a Smetana igual sordo, etc. Entonces las enfermedades abundan, y sobre todo enfermedades venéreas porque se liberaron de las imposiciones sociales. Bueno, en el siglo del romanticismo ya se empieza a ver hacia el pasado. Antes era todo hacia futuro. Por eso es que se le olvidó tanto a Bach, porque todo lo que iba sucediendo quedaba en el pasado. Quedaba en el pasado. En cambio, en el romanticismo ya se empezó a... Bueno, hay un camino hacia adelante, pero miremoslo lo de atrás, vale la pena, eso es algo hermoso. Y es lo que nos permitió llegar al presente. Entonces, es más, el historicismo, hablando de historia en general y obviamente nuestra clase de historia de la música, el historicismo es aporte del romanticismo, ¿no? Visión hacia el pasado, la cruda realidad del presente y un futuro unido a la utopía, un futuro que es un presente, ¿no? Porque ya sabemos que el futuro no existe. Aquí entran a jugar fuerzas anónimas, ya no racionales, sino surrealistas, surracionales, por encima. Es por encima surrealista quiere decir por encima de la realidad. Surrealismo, que es la locura, el sueño, la alienación. Eso, y como aquí se empieza a hablar del historicismo, ya sabemos que nosotros somos toda una herencia, que nadie es lo que es por lo que es, sino por lo que viene de atrás. Su personalidad la forma desde atrás, de todos los problemas sociales, morales, etcétera, va formando la personalidad. Bueno, ahí se cambia la dignidad por la indignidad porque se rompen esquemas sociales. El arte romántico es un documento humano, una confesión a gritos. Aquí ya no se tapa, aquí las personas gritan, yo soy así y nadie me lo va a impedir. Es una confesión, una verdad a gritos. Bueno, eso rápidamente de lo que es el romanticismo. Para volver a Beethoven con esta diapositiva necesaria y volver a Beethoven y mirar 4 aspectos en su visión revolucionaria. Se dio la Revolución Francesa. ¿En qué fecha? ¿Quién me dice? ¿En qué fecha es la Revolución Francesa? Claro. Ajá, Farid.
¿En qué? 1789. 1789, perfecto, aquí apuntamos a Farid. Farid. Ajá, 1789. La Revolución Francesa era un grito de fraternidad. A ver, los ideales de la Revolución Francesa fueron tres: fraternidad, igualdad, libertad, ¿no? Tumbaron a los reyes. Bueno, no vamos a repetir esa historia. Beethoven se apersonó de los ideales de la Revolución Francesa. Desafortunadamente, la Revolución Francesa falló y terminó llevando todo esto a un régimen del terror. Lo que iba a ser fraternidad, igualdad, libertad, lo llevó a un régimen del terror. El régimen posterior a la Revolución Francesa fue del terror, que terminaron degollando a sus propios creadores. A sus propios creadores. Media duda de traición eran llevados a la mismo chisme, llevado a la guillotina. Por eso en una ocasión Petro le decía: ¿por qué usted admite otras personas en su partido? En primer lugar, porque si los deja los mismos, vuelve a sacar 8 millones y pierde. Tiene que sacar más de lo que sacó hace 4 años. Entonces admite otros grupos, pero sin que sus principios fallen. Entonces él dijo: yo no puedo empezar a cortarle la cabeza a todos los partidos políticos, yo no puedo ser un Robespierre. Robespierre fue una persona que cortó la cabeza a muchos en la Revolución Francesa y después a él también le cortaron la cabeza. ¿Sí? Entonces, eso dijo Petro: no, un país de reconciliación, yo no puedo cortarle la cabeza, yo no puedo volver un Robespierre. Igual, desde que no pierda sus principios, su columna vertebral, no hay problema. Bien, entonces fraternidad, igualdad, libertad, de eso tomó Beethoven. Lo que ya mencionamos, amor hacia la naturaleza. Colocó una visión histórica en su composición, no de presente, sino ya empezó a mirar para atrás. Y otra cosa revolucionaria es que él luchó y triunfó contra su sordera. Él tuvo sufrimientos superiores. A veces uno se martiriza y dice: es que yo soy el que más sufro, y yo caigo en depresión, que soy el que más sufro, esto es otro. No, yo les digo una cosita como amigos: no hay corazón desocupado en el mundo, todos sufrimos de una u otra manera. Y si los otros han logrado sobreponerse, ¿por qué uno no? Y hay personas que sufren mucho más que nosotros. Los que están en la violencia, los que no tienen que comer, los que duermen en la calle. Que yo sepa, de ustedes, de nosotros, nadie duerme en la calle. Bueno, a no ser que se le haga tarde en una serenata, etcétera, ¿no? Pero ese es otro cuento ya, ¿no? Ese es otro cuento. Bien, amor hacia la naturaleza, visión histórica en su composición, lucha y triunfo contra su sordera. Eso fue una lucha muy dura, que Beethoven tuvo momentos de debilidad, pero salió adelante. Beethoven es un modelo de gran hombre, como en otro sentido lo era Haydn, que miramos el día de ayer. Proseguimos. Bueno, para contextualizar ese mundo anterior de Beethoven con lo nuestro, poderlo llevar a momentos actuales que nos aporten, ir uniendo a la actualidad, porque repito, de nada nos sirven unos conocimientos para meterlos en nuestros archivos cerebrales o en una biblioteca o en una memoria o en la nube. Entonces, para eso me permito mencionar algo de Colombia, que ustedes como académicos, personas integrales, deben saber. Les decía al otro grupo, las clases las he enfocado interdisciplinariamente, porque ustedes van a salir a una sociedad diversa, que no todos son músicos, que no todos son clarinetistas, cantantes, violinistas. Unos serán músicos, otros no, serán negociantes, serán abogados, químicos. Entonces hay que enfocar las cosas en ese sentido. Por eso vamos a meternos un poquito en la interdisciplinaridad y tocar temas de Colombia, porque sí que Colombia, ese tema de la paz, de la revolución, de la lucha, ha sido tan unido a nuestro país. Entonces me voy a permitir leer algo que se lo conoce como la segunda oración por la paz. La primera oración por la paz la pronunció Jorge Eliezer Gaitán, unos meses antes que lo mataran. 9 de abril, ya va a ser aniversario de 1948. Entonces, unos meses antes, en febrero,
eh, Gaitán pronunció el discurso por la paz en la Marcha del Silencio. Fue una marcha que hizo en contra del presidente de ese entonces, Mariano Ospina Pérez, en silencio. Solo él pronunció un discurso y todo fue en silencio. Esa fue una de las razones, ese discurso tan fuerte para que lo hayan matado. Y después, muchos años después, en el 2013, hubo una protesta para rechazar la guerra y pedir por la paz, pedirle al gobierno que termine su visión guerrerista y pedirle a las FARC y a los grupos armados que insistan en caminos de la paz. Entonces, ahí William Ospina, el gran escritor William Ospina, que algunos dicen sucesor con sus diferencias, ¿cómo se dice? Guardando las proporciones, sucesor de García Márquez, William Ospina, el escritor tolimense, escribió la segunda oración por la paz en Bogotá el 9 de abril del 2013, ya no de 1948, sino del 2013, y la pronunció Piedad Córdoba. Y dice así: el verdadero nombre de la paz es la dignidad de los ciudadanos, la confianza entre los ciudadanos, el afecto entre los ciudadanos. Y donde hay tanta desigualdad y tanta discriminación y tanto desprecio por el pueblo, no puede haber paz. Allí donde no hay empleo, difícilmente puede haber paz. Allí donde la salud es un negocio, ¿cómo puede haber paz? Un pedacito nomás de el discurso, la segunda oración por la paz de William Ospina. En internet está completo. Bueno, menciono otra parte. Rosa Luxemburgo, un homenaje a las mujeres, una revolucionaria del siglo anterior, pero abierta. Ella no era atea, ella era creyente. Sin embargo, la iglesia, para estigmatizar a los de izquierda y a los del Partido Comunista, ¿no? Dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo, la flor más roja del socialismo. Así era el discurso de Beethoven, si lo queremos traer al siglo XX, siglo XXI. Y mencionó algo hermoso de 100 años de soledad, que no se lo puede ver por la estrechez del tiempo y porque, pues, para no salirnos mucho de nuestro centro musical, de nuestro centro, la música. Uno de sus personajes, José Arcadio Buendía, hizo el pueblo Macondo, o sea, de la primera generación, José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán. Y en 100 años de soledad dice: José Arcadio Buendía había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas se podía llegar al río y abastecerse con igual esfuerzo. Todos tenían la misma distancia, o sea, el agua se brindaba a todos por igual. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más el sol que otra a la hora del calor. Eso lo dice en 100 años de soledad para significarnos la justicia que Beethoven buscó. Bueno, proseguimos, tercera diapositiva. Desafortunadamente en la música clásica no ha tenido buen referente para reivindicar los derechos de la sociedad. La música protesta sí más, la música clásica poco. La música clásica, al contrario, ha estado de servir a los intereses de la oligarquía religiosa, de la oligarquía social, de la oligarquía política y de las oligarquías monárquicas. Mire, ejemplo diferente de eso es la música protesta, el joropo guadalupano en los llanos. El joropo guadalupano es muy revolucionario. Pocos movimientos, los menciono nomás. El nadaísmo, dadaísmo, pero estos no son movimientos que empezaron en la música. El dadaísmo es suizo, que prosiguió en Francia. El nadaísmo es colombiano, es un movimiento filosófico nacido, es una escuela colombiana, me permito informarles, que salió en la Universidad de Antioquia
ahí salió su máximo representante, Gonzalo Arango. Bueno, algunos pintores, Débora Arango, Fernando Botero, Alejandro Obregón, han denunciado las atrocidades de las oligarquías. En músicos, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Luigi Nono y el nuestro, Ludwig van Beethoven. Muy bien, entramos después de esta especie de introducción. Bueno, Giuseppe Verdi en Italia, Richard Wagner en Alemania y Luigi Nono también en Italia. Luigi Nono fue presidente del Partido Comunista Italiano y visitó América y fue amigo personal de Víctor Jara, un músico popular. Miren qué lindo eso, un músico académico dándose la mano con un músico popular, Víctor Jara. Y bueno, no me alargo, Luigi Nono expresó un punto de vista en Perú, en Lima, llegó hasta Lima, y por ese punto de vista que expresó en Lima lo metieron a la cárcel. Él era casado con una hija de Arnold Schoenberg, Nuria Schoenberg. Bueno, entramos en Beethoven, nuestro tema central. Que de las 9 sinfonías solamente es revolucionaria la tercera, porque incluyó un corno más. Carambas, no es así. No es así. Todas las sinfonías de Beethoven son revolucionarias. Y ahorita en este momento miraremos una por una lo revolucionarias que son estas sinfonías. Vamos con la primera. La sinfonía número 1 en do mayor, opus 21, que se estrenó el 2 de abril de 1800, es revolucionaria porque empieza con una disonancia, empieza con un acorde de séptima, lo que debería empezar con la tónica, muy bien plantada, muy bien cimentada. Empieza con un acorde de séptima de dominante y luego resuelve a fa, empieza con un do-7 que resuelve a fa, o sea, prácticamente empieza por el cuarto grado. Revolucionario para el entonces. Por favor, ubiquémonos en la época. Hoy en día pues hay otro cuento. Ya, desde su primera sinfonía le da ya otro tratamiento a los vientos, distinto, y lo podemos escuchar, y los de la red que han tocado la primera sinfonía lo pueden corroborar. Utiliza aires marciales haciendo referencia a la Revolución Francesa en su primera sinfonía. No lo deja en lo melodioso, en lo clásico, sino que mete en lo melodioso romántico, en lo clásico de las estructuras, de los moldes, sino que mete aires marciales para referenciar aquello. Bueno, dice, no, es que la sinfonía primera es tradicional porque todavía no rompe el esquema de cambiar el minueto. El tercer movimiento de la sinfonía será minueto, heredado de la suite. Y después Beethoven lo cambió por scherzo. Ahí hubo un aspecto revolucionario. Entonces dice, no, la primera sinfonía todavía utilizó el minueto. Sí, pero es un minueto sinfónico. No es un minueto como los que utilizó Mozart o que utilizó Haydn en sus sinfonías. Es un minueto ya desde otro punto de vista, sinfónico. Muy bien. Y una cosita curiosa, que su cuarto movimiento empieza con una escala. Empieza la escala, la empieza a desarrollar, primero, segundo grado, primero, segundo, tercero, y hace una escala. Y después de que hace una escala, sigue con el resto del movimiento. Esos son algunos aspectos revolucionarios. Vamos por la segunda. Aquí cambia el minueto por el scherzo, aspecto revolucionario. Poco a poco se va liberando de su estilo, del estilo clásico, y mete sus propias estructuras, su propia instrumentación, su propia propuesta, y empieza el tema del ritmo. Beethoven metió mucho el ritmo. Hay fragmentos largos en que repite una cosa rítmica, pa, 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 porque él le dio importancia al aspecto rítmico, y eso es mirar hacia atrás. En la diapositiva tal vez anterior no me hacía entender cuando les decía Beethoven miró hacia atrás, porque él miró hacia lo rítmico, como por ejemplo el concierto para violín empieza con un toque de timbales. En la Sinfonía 9 también coloca los timbales tocando de manera muy sobresaliente su parte, y se impone el timbal por encima de las cuerdas. Entonces
empieza a mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque el ritmo es nuestros orígenes. El ritmo es prehistórico, el ritmo es paleolítico. Bueno, otra cosa es que aquí utiliza un tema que lo vuelve a utilizar en la novena sinfonía. Y aquí ya se empieza a notar, por ejemplo, en su segundo movimiento, que Beethoven para componer no era como Mozart, que escribía sin equivocarse. Beethoven sufre componiendo. Él borra y vuelve a escribir, borra y vuelve a escribir, tacha y vuelve a escribir, tacha y vuelve a escribir. Ese es el estilo de él, de composición. Estamos viendo algunos aspectos de Beethoven. La tercera sinfonía, ¿por qué fue revolucionaria? En primer lugar, porque se la dedicó a Napoleón Bonaparte, como adalid de la Revolución Francesa. Mas cuando Napoleón Bonaparte traicionó la revolución y se autoproclamó emperador, Beethoven supo eso y la dedicatoria que le había puesto Gran Sinfonía Bonaparte la borra con rabia, como miraremos en una imagen más adelante, y le cambia el título y le pone Heroica. Incorpora el tercer corno. Las sinfonías eran 2 cornos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que las primeras sinfonías de Haydn hasta las 5 incluían 2 oboes, 2 cornos? Esta tradición siguió, y cuando Beethoven incluye un tercer corno, pues fue revolucionario. Es como incluir una sinfonía ahora 8 cornos, aunque Mahler las tiene. Entonces, mire, qué revolucionario eso, ¿sí? O incluir en una sinfonía 12 timbales, es muy revolucionario. Fue revolucionario cuando Beethoven incluyó el tercer corno. Pensaban que se había equivocado, que ese era un papel de trompeta o de trombón. Y hay una película donde se desarrolla sobre este aspecto revolucionario de incluir el tercer corno. Ya encuentra una extensión en las cosas. Una extensión, ya la sinfonía es muy larga, el primer movimiento de la tercera sinfonía ya es larga, entonces él ya expresa mucho, rompe esquemas, muy extensa. Y en la tercera sinfonía sí ya se nota lo que la segunda empezaba a imponer su estilo, en el tercero ya es, esto es Beethoven, no hay duda. Tercera sinfonía, número 4. La cuarta sinfonía, dicen que es tradicional, pero mire, la introducción de la cuarta sinfonía es como algo misterioso, como algo denso, como si fuera una pintura impresionista, o sea, una pintura con borrones. El arte impresionista es el arte donde la línea definida se quita y se reemplaza por esfumados. Entonces aquí también como que anticipa algo del impresionismo, porque hay una penumbra, hay una bruma, de donde brotan los pequeños sonidos que van formando la melodía. Esto en homenaje, imagino que en homenaje lo repite Mahler en su primera sinfonía. Y ese estilo también uno lo mira en la consagración de la primavera de Stravinsky. Entonces, si esto lo toma Mahler, que es un compositor del romanticismo tardío, y lo toma Stravinsky del siglo XX, es porque Beethoven se estaba anticipando, estaba siendo revolucionario. Bueno, aunque ahí también mezcla otra cosita, que es aspectos muy clásicos en la cuarta sinfonía, a pesar de los que ya mencionamos en el punto 1, revolucionarios, aspectos muy clásicos en un homenaje a Haydn. Eso significa gratitud y mirar hacia atrás. Bueno, y hay una parte en esta sinfonía que cobija algo de atonalismo, no de politonalismo, ¿no? Politonalismo es 2 tonalidades al mismo tiempo. Atonalismo, suspende la tonalidad por 42 compases, se va, y es una cosa sin sabor tonal, como mascar y copor, como morder y copor. Suspende la tonalidad principal por 42 compases. Son aspectos revolucionarios, los menciono. La persona que le guste la composición, los arreglos, pues ya tendrá que revisar las partituras, o yo le colaboro para ir a esos aspectos. No podemos hacerlos porque nos extendemos de tiempo, y eso corresponde a estructuras. Cuarta sinfonía, la quinta, la que todos conocemos. Miren, a través de 4 notas él hace toda una sinfonía. Pues eso me parece innovador. Sol, 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 mi. O sea, eso es genial e innovador. A partir de 4 sinfonías hasta el último compás, hasta que termina, todo se desempeña
derivado de una célula de 4 notas, de sol, 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 mi. Aspecto revolucionario, perdón que afane tanto, incluye el flautín, el contrafagot y 3 trombones. Ahí los resalté. Bueno, habían 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, era muy común. Vuelve a 2 trompas, 2 trompetas, pero coloca el flautín, 3 trombones y contrafagot, siempre revolucionando, poco a poco. Las revoluciones no se hacen de una todo porque es traumático, pero él sí va revolucionando. Otra cosa es que incluye el número áureo, es una proporción, no sé si les hablé, en la que está la divina proporción. El número áureo o el número de oro es una proporción de las que es un lenguaje de la naturaleza sobre la cual se construye desde una flor hasta una obra como la Gioconda o hasta una constelación. Está hecha sobre una proporción matemática llamada número de oro. Beethoven aplicó eso para el primer movimiento de la Sinfonía Primera. Si lo quieren desarrollar, me abordan particularmente y yo les explico todo este número 3. Bueno, el paso entre el tercer y cuarto movimiento no se corta. El tercer movimiento está unido. No hay un corte, unos segundos y doy la entrada al cuarto, no, está unido. Eso es algo muy bonito en la quinta sinfonía. La sexta sinfonía es la sinfonía pastoral. Es una sinfonía en homenaje a la naturaleza, algo similar como las 4 estaciones de Vivaldi. Es la pionera del poema sinfónico, o sea, de una sinfonía con programa, y hace honor a la naturaleza, homenaje a la naturaleza. Entonces incluye la visión ecologista que hoy en día está de moda. Ya en el siglo XX Beethoven anticipó, ¿es o no es un revolucionario? Es la pregunta. Sinfonía 7, esta es la orgía del ritmo. A la Sinfonía 7 se la llamó la orgía del ritmo, por la danza. Wagner la llamó la apoteosis de la danza, por ser muy rítmica. Y si hablamos de ritmo, hablamos de sentido primitivo. Pam, 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 pam. Uno de sus movimientos. Una negra, 2 corcheas, una negra, 2 corcheas, motivos repetitivos. Y es la primera vez en la que Beethoven utiliza 3 Fs. Beethoven explotó los graves, tanto en el piano como en la orquesta, los agudos, tanto en el piano como en la orquesta, los pianísimos, que casi no se escucha, piano pianísimo, y los forte fortísimos, 3 Fs. Beethoven rompía las cuerdas del piano y los desafinaba mucho. Beethoven en la séptima sinfonía incluye por primera vez en la música 3 Fs. Revolucionario este señor. Octava sinfonía Beethoven encargó a Massel la construcción del metrónomo, ¿no? Y él hace un homenaje al metrónomo porque la orquesta imita el metrónomo en el segundo movimiento. No podemos hacer audición de eso, pero pues ya les comento. Es una danza autómata, es como una música robótica. Escuchen el segundo movimiento y es un metrónomo. La orquesta es un metrónomo. Son cositas curiosas. Esta octava sinfonía, las sinfonías que tanto se basan sobre el principio del contraste, igual que la suite, igual que el concierto, no tiene movimientos lentos. Y con esto prácticamente se despide completamente del clasicismo. Una despedida llena de humor, la octava sinfonía. Porque Beethoven es la transición entre clasicismo y romanticismo. Listo, muy bien. La novena sinfonía la dejamos para después. Esa la explicamos aparte. Hemos explicado aspectos revolucionarios de las 7 sinfonías. Otros datos los pueden conseguir en internet. Bueno, Beethoven siempre tuvo un carácter revolucionario, no solamente en la etapa madura, en toda su vida. Una obra muy temprana llamada El hombre libre, que es un lied de Beethoven, descubierto tardíamente, por eso está fuera de catálogo, por eso no tiene opus, sino WOO. Ya habla del hombre libre, o sea, del hombre no sometido a los reyes, a los políticos,
mandatarios. Entonces el título es El hombre libre. Tiene un título, subtítulo que es ¿Quién es un hombre libre? Lo compuso Beethoven y con un texto de un amigo, Pfeffel, su tonalidad do mayor, y fue compuesta en 1792, cuando Beethoven tenía tan solo 22 años, era muy joven. Bueno, hay otros datos, pertenece a un grupo de 3 Lied alemanes, y vamos ahora a compartir esta audición, ¿no? Entonces, mire, el texto dice, siempre es un lied, una canción, siempre pregunta, ¿quién es un hombre libre? Y luego contesta en la misma canción, es aquel que obedece la ley, pero la ley no debe establecida, es aquel que obedece la ley, pero la ley debe ser establecida por su propia voluntad, no dictada por un déspota. Es aquel que no pierde nada cuando sufre la pérdida de su vida y de su propiedad por ganar la vida. Mire, es un revolucionario que va a arriesgar la vida, que va a dar la vida. ¿Sí? Ya saben a qué se está refiriendo él. Su nacimiento o título no pueden salvar a su hermano. Está lo bastante seguro de sí mismo para resistir el clientelismo venal o banal, perdón. Puede soportar la ingratitud, incluso de su patria, porque a los revolucionarios, a los líderes sociales, a los sindicalistas a veces les pagan con ingratitud. Cuando la muerte llama a la puerta, él puede mirar valientemente en su tumba y hacia atrás también. Eso es muy revolucionario. Ajá. Entonces vamos aquí a colocar la audición, pero para la audición toca cambiar el compartir de pantalla, ¿no? Entonces toca dejar de compartir pantalla y colocarle compartir con pestaña. Entonces compartimos con pestaña. Hombre libre. Aquí están, pueden mirar el texto, los de canto, todos, y los de canto principalmente. El hombre libre, Lied para voz y orquesta, ahí hay datos. Bueno, jóvenes estudiantes, entonces, qué pena con ustedes, proseguimos con las diapositivas, ¿no? Entonces, cancelamos esto. Y proseguimos con nuestras diapositivas.
Pantalla completa. Bien. Ajá. El concierto para piano es toda una revolución. Miren que había que esperar la introducción de la orquesta, 40, 50, 60 compases, y después entraba el solista. En el concierto para piano de Beethoven, Emperador, el piano entra después de un acorde, mi bemol mayor, acorde de mi bemol mayor, y entra el pianista. Eso es una revolución, porque repito, había que esperar una introducción de la orquesta y luego entraba el solista. Aquí tenemos los datos del concierto y me permito decir, ahí en la partitura del concierto Beethoven apuntó muchas frases revolucionarias, muchas frases incitadoras a la revolución en la partitura a mano. Bueno, y pues no podemos ver esta unidad sin escuchar un poco del concierto Emperador, que lo vamos a escuchar de una vez. A ver, aquí está, concierto Emperador. Mi bemol mayor. Bueno, ya a ustedes les corresponderá mirar el resto del concierto, ¿no? Perfecto, ya a ustedes les tocará mirar porque no hay tiempo, les dejo la inquietud nomás. El concierto Emperador, debe conocerse este concierto. Bueno, ese concierto que miraron, que entra el piano y luego en marcha van otros instrumentos, esto lo podemos relacionar
con una obra pictórica llamada La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Yo lo miro así personalmente, miro este concierto, el estallido, el grito, el acorde, ¡tam! Y luego entra el piano en una especie de cadencia, son varias intervenciones de piano al inicio. Entonces, el primer acorde es como el llamado, el tumulto de la revolución. Ese llamado y esos gritos, esa bulla de todo el conglomerado. Y a su vez, la figura principal en el concierto, el piano, sería aquí la figura de la mujer. Esto es un cuadro muy lindo que, si continúo con ustedes, ya lo analizaremos el próximo semestre. La libertad guiando al pueblo. Entonces, el concierto emperador se me parece mucho al cuadro La libertad guiando al pueblo. La orquesta es toda las personas en revolución y la mujer es el piano mismo, el majestuoso piano. ¿Algo iban a decir? Bueno, una obra súper revolucionaria es Fidelio o el amor conyugal. Esta historia es una ópera, es la única ópera de Beethoven. Trata sus personajes, Leonora, que es igual a Fidelio, Leonora y Fidelio es el mismo. Florestan, Florestan es un prisionero, Rocco es el carcelero, Don Pizarro es el gobernador de la fortaleza, Marcelina, la hija del carcelero, Giaquino, un ayudante de Rocco, Don Fernando, ministro del rey. Entonces, ¿qué pasa? Florestan está prisionero por ser una persona que defiende una ideología, un revolucionario, es un preso político. Y Leonora tiene que vestirse de mujer para poder ir a rescatar a su esposo Florestan. Leonora, que es mujer, tiene que vestirse de hombre y toma el nombre de Fidelio. Entonces, aquí ya hay un tema revolucionario, un tema LGTBI en este entonces de la época de Beethoven. Leonora cambia su ropa por hombre y se convierte en Fidelio. Ella entra a trabajar. ¿Cuál es el propósito? Poder llegar hasta la celda de Florestan y liberarlo. Pero sucede que, como Leonora está vestida de hombre, se enamora de ella Marcelina. Bueno, ella se gana la confianza de Rocco y luego Don Pizarro le pide que mate a Florestan y lo entierre, que abra un hueco, una tumba. Ella consigue que la dejen llevar hasta allá. Llega hasta Florestan y Florestan casi está muerto porque le han suspendido líquidos y alimento. En ese momento le piden que lo mate, pero le piden que lo mate al carcelero, pero el carcelero no quiere. Entonces el mismo Don Pizarro lo va a matar con un cuchillo. Pero en ese momento Leonora, Fidelio, los amenaza con un arma y consigue que no lo maten. Justo en ese instante llega Don Fernando, el ministro del rey, y tienen que iba a revisar las cárceles. Y como iba a revisar las cárceles, querían matar a este señor y dejarlo como incógnito, porque él no estaba registrado como prisionero. Como ya llega el rey y como Fidelio ha impedido, Fidelio, que es igual a Leonora, ha impedido que lo maten, entonces ellos tienen que salir rápidamente a recibir a Don Fernando, el ministro del rey. Más tarde salen de lo profundo de la gruta, de la cueva, y logran entrevistarse con Don Fernando y contarle que él era un preso político, que lo iban a matar allá. Y entonces Don Fernando había sido muy amigo de Florestan y le concede la libertad. Entonces este tiene connotaciones políticas, connotaciones revolucionarias, inclusive de armas, a las que yo rechazo, y tiene una transgresión de identidad sexual. Entonces es muy revolucionario. Entonces, si alcanzamos, escuchamos una audición. Bueno,
Egmont es una de las más grandes obras revolucionarias. Egmont es una obra sinfónica con libreto, no es una ópera, pero sí tiene libreto. Cuenta la historia de Egmont, un personaje que iba a libertar a la población de los Países Bajos, ¿no? Él compuso sobre la leyenda de 1500 de Egmont, compuso Goethe escribió una obra sobre la leyenda de Egmont y Beethoven le colocó música. Esto tiene un programa. ¿Quién es Egmont? Quien liberó a los Países Bajos, a Flandes en ese entonces, lo que ahora corresponde a Bélgica y Holanda. Bueno, ahí están los datos. De Egmont siempre escuchamos la obertura, pero no es la obertura, es toda una obra sinfónica en la que se desarrolla un programa. Y en ese libreto dice lo siguiente: y lo mismo que el mar rompe vuestros diques, romped, destrozad los muros de la tiranía y arrasadla. Imagínense, incita a la acción, incita a la rebeldía, incita a tumbar la tiranía. Otra parte del texto de la música incidental. Música incidental es música para una imagen, así no tenga imagen, pero para una imagen. Yo desde esta prisión marcho hacia una muerte hermosa, muero por la libertad, por la que viví y combatí, a la que ahora me sacrifico dolorosamente. Una persona que da la vida por una causa. Eso es un revolucionario. Amigos, levantad vuestro valor. A vuestras espaldas tenéis a vuestros padres, esposas e hijos. Coloca como ejemplo, o sea, como razón, a padres, esposas e hijos, para levantarse con valor. Defended vuestros bienes, y para salvar lo que os más es querido, morid alegremente, tal como os doy ejemplo yo. Entonces, eso es Egmont. Ajá, y de Egmont, bueno, escuchamos las audiciones luego, ¿no? Aquí tenemos la imagen, ya vamos a terminar, a las 6:30 terminamos. Tenemos la imagen de la heroica, la que les había dicho que dedicó a Napoleón Bonaparte. Y miren esta parte, la rasga de la rabia. Esta es la dedicatoria, la primera página de la sinfonía. De la rabia que él traicionó la revolución y se autoproclamó emperador. Y le quita la dedicatoria. Y ya no se va a llamar Gran Sinfonía Bonaparte, sino Sinfonía Heroica. Ahí está. Esta es otra escena. Van Goethe, aquí está Goethe, con Beethoven. Sus primeros encuentros. Se encuentra con el archiduque Rodolfo y con su esposa. Goethe para y le hace toda una venia. Y Beethoven pasa como si nada. Luego Goethe lo alcanza y dice: ¿qué pasó, Beethoven, si nos encontramos con su majestad? ¿Por qué no tú te inclinaste? Y Beethoven le responde lo que debe responderle: ellos son igual a nosotros, ellos son unas personas más, ellos no son superiores, ellos son reyes por casualidad. Entonces mire, ahí está la rebeldía de Beethoven. No los saluda, porque ellos son unas personas comunes y corrientes. Y en cambio Goethe se coloca la mano en el pecho y se agacha y se quita el sombrero. Eso es rebeldía. Aquí están unas imágenes de Beethoven en su amor a la naturaleza. Beethoven amaba profundamente la naturaleza. Él se sentía bien en la naturaleza. Hay unos cuadros, sobre todo este es cuando iba a componer la sexta sinfonía, que es la sinfonía pastoral, un homenaje a la naturaleza, una tendencia actual. Composiciones que se han inspirado con posteridad en Beethoven. En homenaje, mira el versito, en homenaje a Beethoven, a los 200 años de nacimiento, en 1770, el compositor contemporáneo Stockhausen compondrá una obra electrónica llamada Opus 1770. Temas de Ludwig van Beethoven, de las sinfonías y de las obras de Beethoven, lo somete y lo transforma electrónicamente. Pueden consultarla a los que les gusta la música electrónica, la música rock. Stockhausen, Opus 1770, o Beethoven se llama, Beethoven, y el inicio de Beethoven y la terminación de Stockhausen. Gustavo Yepes, compositor colombiano, compuso No a las armas, haciendo un rechazo a las armas, una obra muy bonita que la estrenó con la orquesta EAFID.
también está en internet. Y hay una ópera nueva que se estrenó en enero del año anterior, que es que revive el mito de que Beethoven sí tuvo una hija que se llamó Minona. Y hubo una descendencia de parte de Beethoven que llegó hasta Nueva York. Allá terminó la descendencia de Beethoven. Los últimos descendientes de Beethoven, si es que Minona fue hija de... no, esta descendencia es por el lado del sobrino de Carl van Beethoven. Terminaron esta descendencia, esta línea, en Nueva York, alquilando almohadas para los estadios. Así terminó por un lado. La familia de Minona no se quiere hacer, la descendencia que sobrevive, creo que en Lituania, no se quiere hacer exámenes de ADN para compararlo con los restos de Beethoven. No quieren colaborar para hacer un estudio de ingeniería genética para comprobar si cierto ellos son descendientes de Beethoven. No acceden. Ahí están las fotografías de Minona, la supuesta hija de Beethoven. Cuando es joven, cuando es edad avanzada, Beethoven cuando es joven, Beethoven cuando es edad avanzada. Minona von Stankelberg y Beethoven. Esto es un dato adicional, ¿no? Bueno, Beethoven compuso dos obras. Una obra que es un pasillo colombiano. Ese es un cuarteto para cuerdas. Un pasillo colombiano. Y lo vamos a escuchar. Es un pasillo tal cual. Esperen un momento. Bueno, detenemos la presentación. Ese es el famoso pasillo compuesto por Ludwig van Beethoven. Aquí está, otra vez. Pom, 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 chichín, pom, chichín, pom. Pum, tatam, pum, tatam, pum. Entonces, en un momentico analizaremos este pasillo de Beethoven. En un momentico lo analizaremos, ¿no? Y también un boogie boogie. Ojalá pueda ubicar la parte del boogie boogie. A ver, esperan un instante. Aquí el boogie boogie. A ver si podemos ubicar. No, espérenme un instante, jóvenes estudiantes. Ahí va. Ese es el boogie boogie.
Listo, ese es el famoso Boogie Boogie de Ludwig van Beethoven, ¿no? Entonces, obviamente en el tiempo de él no existían Boogie Boogie, ni pasillos, pero es como esa mentalidad abierta de Beethoven hacia la expresión musical, la expresión melódica. Bueno, eh, miramos esto, muy bien, y la última audición antes de... Ajá, guarden las opiniones, Tengo, hacemos la última audición. no es una pregunta, no es Ajá, una opinión. ¿Cómo se llama el pasillo que usted decía de Beethoven? a este cuarteto, espérese, espérese, ahorita lo tenía presente. Cuarteto es Eh, Schubert, algo así, ¿cómo que se sí, es llama? un cuarteto para cuerdas, espéreme, aquí lo rescato, porque se me fue ahorita. Espéreme, aquí en el historial de YouTube lo voy a rescatar. Ah, ese es el Opus 59 número 2. Ahí está. Entonces pueden mirar. Es el cuarteto Gracias. Opus 59 número 2. ¿No? Cuarteto de cuerdas. Perfecto. Y por favor escuchemos la última obra que es de audición. Ay, la novena sinfonía nos faltó. No nos alcanza el tiempo. Bueno, igual, pues ojalá pudiera ser profesor de ustedes. A Beethoven toca volverlo a retomar ya desde la visión romántica. La novena sinfonía es un mensaje a la humanidad por la hermandad, por la paz, por la convivencia. Es un testamento, es un mensaje. Aquí lo tengo bien explicado. Explico toda la sinfonía, por eso la dejo aparte, en sus partes, para que la comprendan. Así como explicamos la cuarta sinfonía, la sinfonía 40 de Mozart, así está explicada esta, pero no alcanzaríamos a mirarla. Mira, aquí está el primer movimiento, segundo, tercero, cuarto, para que comprendan todo. Entonces con esto se comprende toda la sinfonía y por qué suena esto y por qué suena esto otro, de una manera entendible, no profunda. Estas son las películas de Beethoven. La única película no es La Amada Inmortal, es la más conocida. Hay otras películas. Beethoven vive allá arriba, El mártir de su corazón, El joven Beethoven, la película Heroica, que es como centro la tercera sinfonía de Beethoven. Película que no les recomiendo ver, mis estimados, es, por favor, no miren la película Copiando a Beethoven. Eso es una vulgaridad. Beethoven era mal geniado, pero tampoco era un patán. Era una persona con filosofía y con criterios. Entonces les sugiero que esa película no la miren copiando a Beethoven. Bueno, y termino haciéndoles escuchar Egmont, la música incidental Egmont. Y no, pues si nos tardaríamos un semestre completo en ver a Beethoven. Sus sonatas, 32 sonatas, sus 17 cuartetos, sus 9 u 11 sinfonías, etc. Entonces, miraremos con esto y con esto termino de parte mía. Ese mundo tan hermoso de Beethoven. Esta obra representa a Beethoven, por eso la traemos a audición. Yo llevo aquí una clase con ellos. Bueno, entonces sí. Ay, pues ya
Y ahí empieza la parte alegre, alegro. Bueno, ajá, con ello finalizamos. Las cosas se vuelven muy estrechas porque antes eran 6 horas de historia de la música, o sea, el 50% más, ahora son 4. Y con eso terminamos y estoy atento a sus preguntas, a sus participaciones. He terminado la exposición, nos faltan las personas de las cuales Beethoven fue enamorado, muchas cosas que ojalá las pudiéramos ver el próximo semestre, Dios mediante, si se dan las cosas. Entonces, Profe, ajá, diga José Luis. la parte que usted nos comentaba de que Beethoven, o sea, él le gustaba mucho la naturaleza, eso no fue porque cuando él, o sea, ya era completamente sordo, decidió alejarse, vivir solo y en ese momento como que él ya se sentía mejor en la naturaleza. Pues en ese momento era así, pero a Beethoven él amó a la naturaleza desde siempre. Beethoven amó a la naturaleza desde siempre. Fue su ideal de libertad desde siempre. Pero igual en el momento que estuvo sordo, pues buscaba refugio en la naturaleza que ya había experimentado su amor, era su pareja. Ajá. Bien, José Luis, ¿quién más? Farid, José Luis. También otra cosa es que él también le compuso, ¿no? Después de cuando ya le empezó a aumentar la sordera. Ah, claro. Uy, Beethoven compuso muchas obras cuando estuvo completamente sordo. Pero, o sea, yo leí que todas sus composiciones fueron como bien diferentes, ¿no? A las anteriores. Sí, pero obedecen ya a una maduración profesional, a una maduración artística. Obedecen. Smetana también fue sordo. Uh-huh. ¿Quién más quiere? Entonces creo que a él le hicieron un homenaje en la novena sinfonía, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo, José Luis? Creo que a él le hicieron un homenaje, o sea, tocaron la novena sinfonía y él estuvo presente. Ah, sí, en el estreno de la novena sinfonía y lo está en la película. Vuelvo y repito, hay muchas cosas que se quedan porque Beethoven es muy amplio, las composiciones, el viaje cuando se traslada a vivir de Bonn a Viena, etc. Sí, en el estreno de la novena sinfonía Beethoven estuvo presente. Y es verdad, hay muchas biografías de Beethoven, es verdad que la gente aplaude apoteósicamente y él no se da cuenta. Y un violinista le toca el brazo para que se voltee y mira que lo están ovacionando y él voltea y mira el público. Sí, tengo dos biografías muy cercanas. La de Salomón, que es muy común, y una biografía de Héctor Berlioz. De Héctor Berlioz, que escribió sobre Beethoven. Es de las primeras biografías. Entonces, en esa biografía, sobre todo relata cómo Beethoven, gracias a Héctor Berlioz, se lo conoce intacto en París
y muchas obras quedaron intactas gracias a Héctor Berlioz, porque se decía, no, es que esta nota no puede estar bien, se equivocó Beethoven, aquí en vez de ser un do mi sol si natural tiene que ser un do mi sol do, se equivocó Beethoven, en vez de escribir do escribió si, pero no era así, era que Beethoven hacía una propuesta armónica de disonancia innovadora, revolucionaria. Entonces Berlioz defendió mucho la obra de Beethoven para que los editores no se la cambien. Eso, entonces, una biografía muy bonita. ¿Quién más quiere intervenir? Profe, yo quisiera, Ajá, Rafael Zambrano. yo quisiera dar como, o sea, un comentario, puesto que cuando se estaba hablando de que él estaba en contra, de cierto modo, por sus ideales también, contra los reyes y demás, contra la realeza. Él incluso hubo un momento en el que, por desespero, porque su hermano había dejado en el testamento que su hijo fuera adoptado por Beethoven. Sí, el sobrino, ajá, Carl. Y precisamente para no tener como esa adopción en el juzgado, él se hizo pasar, pues, en lugar de colocarse Ludwig van Beethoven, se colocó Ludwig von. ¿Cómo? Beethoven, que von pertenecía a la... Se colocó Ludwig von Beethoven, que el von pertenecía a la realeza, y pues casi prácticamente se salvó de adoptar al sobrino, pero pues al final el juzgado igual dio como fallo de que no pertenecía a esto, pero pues parece chistoso, como jocoso el hecho de que se cambia el apellido. Por quererse zafar de esa figura, exactamente, se cambió el apellido. Sí, ya. Ese fue uno de los sufrimientos de Beethoven, la tutela de su sobrino Carl van Beethoven, y sufrió mucho y maltrató a su cuñada. Esa es la parte triste, reprochable, digamos, de Beethoven, que trató mal a su cuñada, mucho la trató mal por las peleas de la tutela y también porque él no estaba en capacidad para hacerse cargo del sobrino. Él lo presionaba mucho para que él sea un gran pianista y parecía que ese no era el destino de Carl van Beethoven, sino que era el destino, la profesión militar. Lo presionó mucho, o sea, fue muy duro con la cuñada y fue muy duro con el mismo sobrino. Pero bueno, el aporte suyo. ¿Quién más quiere intervenir? Yo, profe. Ajá, la señorita Elena. Pues bueno, como en contraste de lo que usted comentaba, pues como de un lado un poco reprochable de Beethoven, yo había escuchado algo respecto a que él era como romántico con sus parejas, que era como una persona muy romántica, muy cariñosa, y a veces pues su amor como que no era correspondido, ¿verdad? Entonces él mandaba muchas cartas, no sé muy bien nombres a quién ni cómo Violeta fue la historia, Guicciardi, pero solo sé que mandaba muchas cartas así como muy dramáticas. Sí, bueno. De que solo Ajá. te amo a ti, etcétera. Sí, Beethoven antes de ir quedando sordo cuidaba más su imagen personal. Ahí sí hubo un cambio en su imagen personal antes y después de empezar a quedar sordo. Se agudizó el mal genio cuando empezó a quedar sordo y él tenía una buena presentación y enamoraba a sus pretendidas, pero una cuestión es que Beethoven siempre se enamoró de mujeres de estrato alto y de la nobleza. Eso es el punto verdadero. Pero bien, señorita Elena, que nos ha permitido tocar ese tema, y los felicito. Ajá, sigue Daniel. Los felicito porque han investigado Beethoven. Escúchenme en una cosita. Ustedes son jóvenes, tienen el tiempo, investiguen, lean. Después ya van a tener compromisos, no sé, de familia, o sus mismos padres que ya pasen los años, van a tener que dedicarles a sus padres. Entonces el tiempo se estrecha. Aprovechen que están jóvenes y bellas, jóvenes y elegantes para investigar mucho. Ajá, siga Daniel.
Ajá. No, profe, nada que declarar. ¿Iba a decir algo, no? Profe, ¿puedo preguntar? Ah, no, parece que Daniel no va a decir nada, sino Diego Bolaños. Diga, Diego. Profe, una vez nos habló sobre la tormenta ¿Sobre qué? sobre la tormenta y ímpetu, no sé, el esto, ¿qué dijo? Angeliquita, haga silencio, haga el favor. Angélica. De ese movimiento literario tuvo algún acercamiento con Beethoven, porque he leído que tienen algo, o sea, un comentario es sobre él, pero qué tan cierto es, no, algo así es. A ver, repítame la inquietud suya. Que una vez habló del Sturm und Drang, no sé cómo. Ah, Sturm und Drang. Allá, Sturm und Drang. Sí. El mismo, o sea, tienen acercamiento y comentarios Ya. sobre el. Ya, entonces, todos los compositores que atravesaron el clasicismo, que por la década de los 70, 1770, 1800, 1780, principalmente, cambiaron un poco de estilo temporalmente y se volvieron románticos, anteponiendo el romanticismo, anticipándolo. Ellos van a pertenecer al Sturm und Drang. Beethoven, pues apenas en 1770 nacía, pero él en general anticipó toda su personalidad, anticipó el romanticismo, todo él, ¿no? Eso. Entonces, esa es la. Beethoven no anticiparía el romanticismo en el Sturm und Drang porque tenía 5 o 7 años, sino lo anticipó ya y de manera potente en muchas obras de él. Eso le podría decir mi estimado Diego Bolaños. ¿Quién más quiere intervenir? Ajá. Diga. Sí, profe, escucho. No, ¿quién iba a decir a intervenir más? Pues yo, profe, ¿me escucha? Diga, José Luis. ¿Profe, puedo? Ajá, José Luis y después Yahvé. Y después Miguel. Sí, profe, ¿ahí me escucha? Sí, perfectamente, ahora perfectamente. Sí, hay una parte que me parece muy importante que es o sea, cómo desarrolló la parte de tocar el piano cuando empezó a perder el oído. Pues yo he leído que él utilizaba diferentes aparatos, ¿no? Incluso amplificadores de sonido. Yo creo que para la época era muy avanzado eso, como esas creaciones que le hicieron a él para poder escuchar el piano. Sí, él utilizaba unas bocinas que se las colocaba en su parte delgada en el oído. Utilizaba eso, pero pues después fue más agudo el mal que Beethoven tuvo. Lo que pasa es que los sonidos están en la memoria. En la memoria. Usted puede cerrar los ojos y repetir un texto, repetir el abecedario, hacer un poema. Yo no leo, cierro los ojos, pero igual puedo hacer una poesía, porque las letras las tengo en mi cerebro. Entonces los músicos como él, muy eruditos, puede habérseles cerrado el oído, pero los sonidos, las armonías ya las tienen en su cabeza y los acordes. Entonces la mejor comparación es: cierre los ojos y puede componer un poema, cierre los oídos y puede crear una canción, pero pues obviamente tiene que tener una destreza para los poemas y una destreza para los músicos, para la música. Ajá. Creo que seguía Yahvé. Sí, pero tengo una preguntita. A Beethoven se lo conoce más como por el piano, pero tocaba algo otros instrumentos más. Tocaba viola y violín y piano. Viola y violín y piano. Esa es la respuesta. Ah, listo. Bueno, voy a registrar lista, pantallazo, y lo pego aquí en el Word. Listo, está registrada la lista. Bueno, ajá.
Y Miguel Velázquez creo que también iba a intervenir. Entonces, aquí tenemos Sí, aquí profe. a Yabel. Profe, Yabel. yo tengo una duda, por lo que pues yo he escuchado pues muchas maravillas de Beethoven y de lo que había leído también, y con lo que nos comentó en esa clase, pues obviamente pues a mí me gusta mucho el carácter tan revolucionario que él tenía y cómo era como persona. Y ahorita que nos nombró el nombre de esa película, que dice que se llama La copia de Beethoven, Sí, me quedó sonando, porque yo alguna vez creo que sí la escuché y de hecho me la recomendaron ver, pero no para pues desvalorizar a Beethoven, sino como para hacer una comparación. Pero me pareció muy interesante, profe, que usted tocara ese tema porque yo me quedé con la duda, o sea, Ya, de qué es lo que perfecto. va a haber. Yo sé que usted dice que no la miremos, pero en el fondo pues, a mí sí me gustaría pues para ver Bueno, igual, claro, sí. no para demeritar a Claro, Beethoven. no, sí, sí, no, es una sugerencia, yo no le digo ni que la mire, que no la mire, no, es una sugerencia que les hago. Mire, esa película es torpe desde muchos puntos de vista, desde el enfoque que, o sea, yo soy partidario de que no podemos hacer ídolos de barrio, de barro, soy partidario de que no debemos hacer ídolos de barro, ¿no? Que Beethoven también tuvo sus errores, con su sobrino, con su cuñada, pero no podemos caer en el otro lado. Por un lado pueden hacer ídolos y por otro lado pueden ser injustos. Esa película es torpe, porque sepa que el cine es un arte. Y en el cine se cuida al 98-99%, todo está intencional. Si a usted le aparece una ventana es porque se necesitaba una ventana ahí. Si le aparece una locación de tal color era porque se necesitaba eso. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, cuando la señorita supuestamente le está indicando a Beethoven cómo tiene que dirigir desde una candileja, desde el filo del escenario, ella hace los movimientos torpes. Entonces, mire por ejemplo la película no, con ustedes no fue, con primer semestre, que miramos, La cara oculta, una película colombo-española, en que actúa, el protagonista es un director español que viene a tomar la batuta de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Es un actor, sin embargo ese actor dirige muy bien a la orquesta. Y esta muchacha que le dicta a Beethoven la forma como dirige, porque él no escucha, pues lo hace de una manera torpe. Pues entonces, partiendo de ahí es una mala película. Lo pone a Beethoven como un patán. Y no, pues, no. Él inclusive, algunos textos dicen que estuvo estudiando filosofía y que se retiró. Y él leía mucho. Y pues, era una persona con mucho criterio. ¿Sí? Un poquito mal geniado, sí. Entonces, no sé, pero si gusta, véala para que ponga un sentido crítico, siente una posición crítica. Eso, al respecto de la película. Y tal vez porque solo tienen como opción dos películas, La Amada Inmortal, y como ya miramos La Amada Inmortal y sale otra película, pues vamos a verla esa otra. Pero yo les mencioné que hay bastantes películas de Beethoven, como 5 o 6, que yo he visto. Profe, Ajá, listo Andrés, diga. una pregunta sobre el encuentro entre Beethoven y Liszt, que sí, qué tanto de eso es verdad y lo que se habla del Ya. maestro de la consagración. Es una línea de la escuela. Beethoven fue profesor de Carl Czerny, el de los ejercicios de piano que les ponen a ustedes. Carl Czerny fue profesor de Franz Liszt y Franz Liszt fue profesor de otra persona que ahorita no recuerdo. Entonces es una línea que va, es una herencia que va desde Beethoven a su alumno predilecto Carl Czerny y Carl Reiner Czerny a Franz Liszt y así sucesivamente. Es a eso, ¿no?, que se refiere esa línea. Ajá, Marlon Córdoba. ¿Podría explicar un poco sobre lo que nos decía de la utilización del número de hora? Del número áureo. Sí. ¿Usted va a estar mañana en la universidad? Mañana sí. Lo invito a tomar un café y conversamos allá, porque se nos pasaría el tiempo. Faltan 5 minutos y tenemos que hablar del parcial también.
Listo, Marlon, Ah, con vale. todo gusto está invitado de parte mía. Vale, profe, gracias. Ajá. ¿Quién más quiere opinar de Beethoven? Bueno, entonces ahí les dejo la inquietud. Insisto, Beethoven es muy amplio, ¿no? Tenemos que hablar de muchas cosas más de Beethoven. Una cosita, mis estimados. Ustedes sabían que colocamos, atención, ¿no? Una norma, que si la persona pierde primer parcial o saca una nota que no le satisface, si en el segundo y tercero saca más de 4.6, se deja el promedio de los dos últimos parciales y se quita la del primero. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer eso mismo en otro sentido, si les parece. Hay personas que tienen bien en primer parcial, tienen 5.2 en primer parcial, 5.2 en tercer parcial. Y sigue atenta y sigue preguntando y sigue interesada. Como por ejemplo, muchos. Como por ejemplo Elenita Ceballos. Entonces, yo les propongo, las personas que Como consideren... profe que dijo, perdón, ¿puede repetir? Ya hay personas que tienen bien el primer parcial, 5 o más de 5. Y el segundo parcial, 5 o más de 5. Y han seguido atentas, atentos, inquietos preguntando. Como por ejemplo, Elenita Ceballos. Entonces, yo coloco la siguiente propuesta. Quien no quiera hacer el tercer parcial, no lo haga. Y quien quiere hacerlo, sí lo haga. Porque yo le podía hacer otro parcial a cualquiera. A ver, de los que sacan 5. Creo que Dayana Ayala también, de los que sacan más de 5. Pero me vuelven a sacar 5. Y les quedará en 5. Entonces yo propongo, el que quiera hacer tercer parcial, hacerlo. Y el que no quiera, no. ¿Qué les parece? Manifiesten, abren el micrófono y digan sí o no. Y quien sienta que no está bien, que la lleva algo perdida o algo baja y quiere subirla, pues haga parcial. Ya le enviaré el tercer parcial al WhatsApp. Esto aplica solamente para los que sacan 5 más de 5, ¿cierto? Para el que quiera. O sea, en otras palabras, quien quiera haga tercer parcial o el que no quiera no. Porque hay unas personitas, por ejemplo, no sé, ahorita no recuerdo quiénes son los que tienen 5, que son muchos que llevan la materia a 5. Entonces se nos promediaría la nota de los dos parciales. Y Sí, tienen 5.2 y 5.2. Les queda en 5.2. Desafortunadamente en el sistema no se puede subir 5.2. Le tocarían 5. Pero si una persona tiene 4.8 y tiene 5.2, ahí sí le queden 5. 4.8 más 5.2, 9, dividido para 2. ¿Usted primero nos va a enviar la nota del segundo parcial? Sí. ¿O primero el tercero y después? No. Les envío hasta mañana, ojalá alcance hasta mañana el segundo parcial. Y ahí miran, el que quiera hace el tercer parcial o el que no. Por ejemplo, a Farid, yo le envío un tercer parcial, creo, y espero que no me defraude. Vuelve a sacar 5. Entonces yo les dejo en libertad. El que quiera haga tercer parcial o el que no. Yo ya he notado que hay una gente hay unas personitas muy juiciosas, muy atentas. Me encantó ser profesor de todos. Pero hay otros que son bien juiciosos, ¿no? Y unos poquitos, unos 4 que no son juiciosos. Bueno, se fue internet, llegó otra vez. Entonces, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Quién quiere hacer tercer parcial, quién no? Claro, pues sería que primero ver las dos notas. Bueno, sí. Eso, pues cada quien elige. Tienes razón. Ajá, listo. Perfecto. Yo también estoy de acuerdo. Sí. Porque hoy fue la última clase. Si esto lo hubiera dicho antes, de pronto alguien dijera, ya no voy a clase porque yo tengo 5 y 5. Pero estuvieron hasta el último momento juicioso y participaron muchas personas. Aquí los tengo apuntados. Farid, José Luis, Rafael, Elena, Diego, Yaved, etc. Entonces, bueno, quedamos en eso. Yo califico lo más rápido y les envío. Bueno, Sí, profe. es que son cerca de 170 estudiantes, 3
3 materias, 2 semestres, 3 materias, o sea, son 3 grupos de 50. Sí. Bueno, eso. ¿Algo más sobre la clase de Beethoven o sobre las calificaciones? Bueno, hemos tratado de... Ajá, diga, David. ¿Y ahorita nos puede decir cómo acerca de qué sería el parcial o ese ya sería cuando lo... No, yo les mando las notas y después le mando la nota y después le mando el cuestionario. No se preocupen, que clases va hasta este viernes y entrega de notas hay hasta el 22 de abril. Inclusive hay una fecha posterior al 22 de abril para registro extra. O sea, tenemos para entregar notas hasta el 22 de abril. ¿Sí? Hay tiempito para eso. Pero la clase, esta es la última. Y les agradezco enormemente su paciencia, su atención. He tratado de dar lo mejor que humanamente puedo. Quisiera ser un profesor más recursivo. Yo le decía a un estudiante que quisiera ser guitarrista para empezar la clase con trovas, con chistes, con canciones. Pero en mi alcance he tratado de dar lo mejor posible. Los quiero mucho, después de mi familia. Ojalá pudiera estar con ustedes el próximo semestre. Romanticismo es un periodo muy rico y muy amplio y muy sabroso porque es la libertad. Profe, pues muchas gracias. O sea, profe. Sí, Alexander. Con gusto, Alexander. Escuché su muchas gracias. Ya lo escuché, no sé si puedo volver a conectar. Igual le quedo agradecido por su manifestación. Ajá. No, pues personalmente, pues agradecerle a usted porque pues siempre, pues cada día pues aprende algo nuevo, ¿no? Siempre el conocimiento pues cada día trae cosas diferentes, ¿no? El aprendizaje a través de los años, a través de los meses, que no sé, creo que llega de una nueva manera, y entonces pues por eso pues, gracias, profe. Con mucho gusto, Alexander. Usted me conoce desde el 2014 y esa cuestión de hacer fiestas no es de este semestre. Desde el 2014 hacemos fiestas, ¿no? ¿Se acuerda? Y en ese tiempo en presencialidad hacíamos 3 hacíamos, ¿no? Ahora con la presencialidad, si yo continúo, ahí sí haríamos 3. Ahora pues tocó una sola, pero les cumplí, ahí estuvimos. Entonces los quiero mucho a todos. Ojalá pudiera ser compañero de ustedes, profesor de ustedes y compañero a la vez de ustedes. Bueno, eso es todo. No sé si alguien tenga algo más que decir. Muchas gracias, jóvenes. Estoy a su entera disposición, así sea en clases o fuera de la clase, estoy para servirlos y servirlas. Gracias, profesor. Con todo gusto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Muchas felicidades. Dios Muchas los gracias, bendiga. profe. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profe. Con todo gusto. Hasta luego, profe. Que esté Hasta bien. luego. Luego, gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, que estén bien.